Hola. Vale. Vale, pues vos presente, ¿vale? Bueno, falta un minuto, me espero un minuto. No, jo comencé. A la mitja. Vale, pues son las 11 y vamos a empezar lo que serían las jornadas técnicas de Futura FP de la familia de Informática y Comunicaciones. Y tenemos aquí al primer ponente, que es el Miquel Anguiro, Jorge Soteras, que es el coordinador del curso de especialización de Inteligencia Artificial y Big Data en el Instituto María Ana, sabía que algo estaba diciendo mal, SAMS Mariana de Sanz, Pamplona, en Navarra. Muchas gracias, Miquel, por haber aceptado ahí como una desesperada llamando a escuelas esta ponencia y decirte que fue a petición de los participantes de la jornada, que como este año empezamos a implantar el curso, creyeron que era muy productivo que alguien que ya lo estuviera haciendo les explicara su experiencia. sí. Te dejo ya que digas Vale, pues lo muchas que... gracias, Mar. Sí, mira, voy a empezar por compartir un poco mi pantalla para, para que veáis una pequeña presentación que he hecho a modo de guía para orientarme yo, ¿vale? Para no dejarme cosas en el tintero, sobre todo, ¿vale? Y luego al final veréis que tenemos una fase de debate que he puesto, que es para que me preguntéis todo lo que queráis, incluso durante la presentación. Si tenéis cualquier duda y queréis cortarme, sin ningún problema, ¿vale? No me va a molestar en absoluto. Y nada, si queréis empiezo ya, si nadie tiene ninguna duda, ¿vale? Voy a empezar por presentarme, ¿vale? Tal y como ha hecho Omar, un poquito, pero ya para que me conozcáis un poquito más, ¿vale? Yo soy una persona bastante joven, como veréis, como experiencia docente solo tengo 2 años y medio en realidad, tengo más experiencia previa como programador, ¿vale? Pero hace poco que me dedico al mundo de la educación. En concreto, he estado 2 años impartiendo clases en FP grado medio y grado superior y este curso he impartido el curso de Inteligencia Artificial y Big Data, bueno, uno de los módulos, lo he coordinado también, ¿vale? Tal y como dice Mar. Y nada, ¿qué quiero decir con esto? Simplemente que tal y como os pongo ahí abajo, la frase típica, no sé si habréis visto un vídeo bastante icónico que dice, of course, I'm an expert, que es a modo guiño, en realidad no soy ningún experto. Entonces, veréis que esto es una experiencia que os voy a contar cómo nos ha ido este primer año y nuestros objetivos para el próximo curso. Siempre habrá puntos de mejorar, seguro, y todo lo que se os ocurra será bienvenido. Incluso luego debatiremos sobre lo que nosotros hemos debatido los docentes que hemos impartido este curso y a qué acuerdos hemos llegado, ¿vale? Pero cualquier aportación será bienvenida, ¿vale? A nivel de intereses personales que os pongo ahí, simplemente deciros que yo me ofrecía a coordinar este curso, podía haber elegido otra cosa, ¿vale? Pero me ofrecía a coordinar este curso no por nada, sino porque yo en la universidad cogí la rama de la computación con todas sus optativas y mi proyecto era de inteligencia artificial también, de minería de datos y demás, ¿vale? Entonces me interesaba mucho el tema, simplemente por interés personal, ¿vale? Para que sepáis un poco por qué me lancé a esto. Así como a otros docentes les ha caído, yo me lancé, ¿vale? Entonces ya para centrar un poquito más el tiro, os cuento aquí un poco cómo voy a modo de índice, cómo voy a organizar la charla. Primero os presentaré qué hemos hecho este curso, ahí tenéis un poco los puntos que vamos a tratar, como el contexto, el currículo, etcétera, ¿vale? Luego quiero hacer una comparativa con los próximos cursos, con lo que haremos el próximo curso, más concretamente, los cambios que hemos implantado, las mejoras y demás. Y la parte que considero más importante y que creo que os va a interesar más es el debate, ¿vale? Entonces ya siguiendo el orden, empiezo con la presentación de cómo nos ha ido este curso. Entonces, primero quiero poneros un poquito en contexto. Nosotros somos un centro de Navarra, el Centro Mariana Sanz, ¿vale? Que es el primero en Navarra en impartir cualquier curso de especialización. No solo conformes con eso, además somos un centro de referencia a nivel de informática, ¿vale? Tenemos todos los ciclos a nivel de informática y muchos de ellos con varios grupos y varias agrupaciones, contacto con muchísimas empresas, etcétera, ¿vale? A nivel de la comarca de Pamplona. Entonces, teniéndose en cuenta, dijeron desde Educación que lo lógico era implantar aquí el curso de especialización y se aceptó, como es lógico. ¿Qué pasa? Que el centro está lleno, no hay aulas. Por ello, además, se planteó que el curso debía ser impartido durante las tardes, con un horario, tal y como os he puesto ahí, de 4 a 9. ¿Qué implica eso? Que permitimos que gente que trabaja venga a las tardes al curso, con su consecuente beneficio / sacrificio. Beneficio son gente madura que ya trabaja,
que ya ha estudiado previamente suficiente y que viene con mucho interés. Porque a ver qué alumno se anima a estar hasta las 9 de la tarde un viernes, ¿vale? Entonces, generalmente muestran mucho interés. En contra, que algunos de ellos, los que trabajan especialmente, no tienen mucho tiempo para dedicar tiempo extra en casa. Suele ser los fines de semana o las noches y tampoco puedes exigir un gran sobreesfuerzo fuera de horario, ¿vale? A estos alumnos, aunque hay algunos que los responden muy bien, pero bueno. Otra contra del horario de tardes, los docentes, os pongo ahí, 100% interinos. ¿Qué implica esto? Como bien sabréis muchos de vosotros, siendo 100% interinos no hay inestabilidad. Si no hay inestabilidad a la hora de impartir los contenidos y de preparar materiales, pues siempre se está un poco peor, y más siendo temas tan punteros como este. Pero bueno, esto es para que veáis la situación, ¿vale? Simplemente llegamos a este curso, 5 docentes nuevos a impartir el curso de especialización, ¿vale? Teniendo esto en cuenta, simplemente os cuento un poco el currículo, que seguramente la mayoría de vosotros ya lo habréis mirado, ojeado y por lo menos detallado un poquito los contenidos que os tocan y las asignaturas que os van a caer y demás. Os pongo lo que pone aquí en el currículo del BOE. Os pone los ECTS por asignaturas, ¿vale? Os simplifico en MIAR, SAU, etcétera. Son MIAR, modelos de inteligencia artificial, SAU, sistemas de aprendizaje automático, PRIA, programación de inteligencia artificial, SIBD, sistemas de Big Data y BDAP, Big Data aplicado. Ahí os pongo los ECTS y las horas que indica el currículo a nivel estatal. A nivel navarro no tenemos ninguna concreción, pero si os fijáis, a nivel estatal sí que dictamina que el título consta de 600 horas de formación. Y si sumáis las horas, en realidad no son 600, da 330. Entonces, depende de las comunidades autónomas cómo dedicar el resto de las horas, que seguramente aquí luego tendremos debate, porque hay varias propuestas. Nosotros tenemos varios planteamientos, al final nos hemos centrado en uno, no digo que sea el mejor o el peor, pero bueno, depende de cada centro y cada casuística, ya lo hablaremos. En nuestro caso, ¿qué hizo Educación de Gobierno de Navarra? El Departamento de Educación. Pues cambió un poco esto, cambió las horas a la semana que tenía dedicada a cada módulo para ampliar el número de horas totales hasta llegar a 600 horas. ¿Con qué criterio? Aquí no puedo entrar porque no lo sé. Nos vino, sinceramente, llovido del cielo, como se podría decir, ¿vale? Definieron así desde educación, sin consultar con los docentes que lo íbamos a impartir, sin consultar con dirección del centro, ni nada. En realidad, a final de curso hemos hablado y en realidad no lo hicieron tan mal. Sí que hemos planteado para el próximo curso algún pequeño cambio sobre esto, pero estábamos bastante conforme tal y como ha ido el curso, al menos, ¿vale? Os dejo ahí un poco la distribución horaria que hemos mantenido este curso. Vale, ahora ya os voy a concretar un poquito más a nivel de formación. ¿Qué formación hemos tenido los docentes? Pues en principio, al inicio del curso, íbamos a tener una formación con unas empresas de la zona. Cosa curiosa, porque esta formación venía pactada en teoría en abril-mayo del curso anterior, que se había hablado con estas empresas y se había acordado eso en una reunión en persona, y terminó siendo una bolsa de horas de la cual nos iban a dar formación, bueno, más que formación, una serie de materiales preparados junto con resolución de dudas. Esta formación o estos materiales, mejor dicho, nos llegaron, si no recuerdo mal, a final de septiembre y el curso de especialización lo empezábamos el 15 de octubre o el 20, por ahí, ¿vale? No me acuerdo exactamente la fecha, pero rondaba por ahí. ¿Por qué empezamos tan tarde el curso de especialización? Precisamente por este problema. Porque andábamos esperando y en teoría las empresas a día 1 de septiembre nos iban a entregar estos materiales o esta formación. ¿En qué quedó la cosa? En realidad, os digo para que no os pase lo mismo, en que nos entregaron unos materiales mal elaborados, no hubo ninguna formación y al final decidimos descartar la colaboración, ¿vale? Porque si os enseño los materiales son un poco ridículos. Ridículos me refiero a nivel introductorio, estaría muy bien, pero si yo necesito formarme a un nivel suficiente como para impartir clases sobre ello, no valen. Valen como conocimientos generales, muy poco concretos y sin casos específicos, ¿vale? Sin ejemplos de uso ni nada. Entonces, a nivel introductorio podrían valer, pero no como para impartir un curso de especialización. Entonces, la verdad que acabamos bastante disgustados. ¿Y cuál fue la solución al final? La autoformación, tal y como os pongo ahí, ¿vale? ¿Con qué me refiero con la autoformación? Pues en Internet, como bien sabréis, tenéis recursos a miles. Hay cursos, en Udemy, por ejemplo, hay un montón de cursos relacionados con el temario del curso. Entonces, cada docente se fue cogiendo sus propios cursos, el centro además nos abonaba los importes de los cursos que contratamos y también hay cursos gratuitos, hay materiales por internet, libros, tiramos muchísimo de libros, hay un montón de libros digitales y luego también hay varios libros físicos que merecen la pena, ¿vale? Que si al final de la charla queréis un listado de libros o lo que sea,
os he dejado al principio mi contacto, Mar, luego te enviaré la presentación, si quieres la compartes. Y el que quiera que me pregunte, yo os paso un listado de libros, pregunto a los docentes en qué libros se han basado en cada asignatura y demás, sin ningún problema, ¿vale? Pero en general, al final fue todo autoformación, ¿vale? Con esto, ¿qué quiero decir? Que va a requerir gran parte de esfuerzo por vuestra parte, por los docentes que vais a impartir. Pero bueno, partiendo de esa base, al final ya logramos, teniendo un mes y medio de ventaja, formarnos nosotros mismos y coger cierta ventaja del curso, ¿vale? Siempre íbamos con 3 semanas, un mes de adelanto. No mucho más en realidad, ¿eh? Aunque debiera ser mayor, pero bueno. Vale, a nivel de materiales, también al inicio del curso que teníamos, en realidad, poca cosa. Teníamos en el centro un servidor de virtualización que justo este año se estaba implantando y probando. ¿Qué pasa con esto? Que como podréis imaginar, hubo problemas. Este servidor de virtualización no solo era para el curso de especialización, sino para el centro entero. Querían virtualizar, siendo una familia de informática bastante grande, querían virtualizar todos los ordenadores del centro, manteniendo así equipos terminales tontos, por así decir, para los alumnos y todo en la nube. ¿Qué pasó con esto? Que al final terminamos tirando los ordenadores de clase antiguos sin poder aprovechar al máximo este servidor, ¿vale? Aparte de otros problemas que luego comentaré. Por otra parte, Educación de Gobierno de Navarra nos dio un presupuesto, y esto no exagero, a día, creo, lo miro antes en el email, creo que era 10 de octubre, diciéndonos que para el 11 de octubre teníamos que indicar qué necesitábamos. Claro, esto nos lo estaba pidiendo a docentes sin experiencia, sin saber qué teníamos que impartir apenas y sin conocimientos. Terminamos sin pedir nada, porque pedir por pedir no estábamos por la labor de tirar el dinero. Entonces, al final de curso sí que hemos hecho otras solicitudes, pero al final no hicimos ninguna. Y tal y como os he dicho antes, pues aparte de estos recursos usamos libros de base, que compramos varios libros aquí en el centro, sin ningún problema y ya está. ¿Vale? Por otra parte, las programaciones de los módulos, pues obviamente sin conocimiento y sin base ninguna, las tuvimos que montar en septiembre, totalmente individualistas, porque no llegábamos a acuerdos de cómo organizar cada asignatura, con contenidos poco definidos y sobre todo mayoritariamente prácticas. Ese es el único acuerdo al que llegamos. Que siendo un curso de especialización con alumnos ya adultos, porque tened en cuenta que aquí el que menos ya ha hecho un FP superior como poco y tiene algo de experiencia laboral, aunque sea las prácticas en empresa, la FCT, siempre son más maduros. Entonces, siendo más maduros, decidimos que como mejor aprendían era dado cierto rango de libertad a la hora de elaborar proyectos, por ejemplo, a la hora de investigar asuntos punteros, porque como veréis, esto evoluciona muy rápido y ni los docentes podíamos dominar todo, obviamente, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos? Algunos temas los evaluamos de manera, obviamente por proyectos o con ABP o con coevaluación y demás, pero también les hicimos hacer pequeñas investigaciones y que hicieran sus propias pruebas, que cogieran un artículo de algo que hubieran leído o encontrado por internet y probasen ellos, etcétera, ¿vale? Entonces, sí, ese es el único acuerdo al que llegamos, pero a nivel de cómo evaluar, qué contenidos a impartir y demás, totalmente individualistas, ¿vale? Eso a principio de curso. Esto para que veáis un poco la situación. ¿Qué más? A nivel de colaboraciones, un segundo, perdón. Quiero recalcaros y os comparto aquí un enlace, ¿vale? Una iniciativa que empezó Francisco Puentes Fran, un docente de A Coruña, ¿vale? Muy, muy amable, muy animado y muy participativo. ¿Por qué digo esto? Porque se puso en contacto con todos los centros que íbamos a impartir el curso pasado, este curso que ha finalizado, el curso de especialización, para intentar hacer una red de colaboración, que creo que a algunos ya os ha llegado por otras vías. Aún así, por si no os habéis enterado, os dejo ahí el enlace para uniros al grupo de Telegram y ahí, en realidad, al final se ha quedado un poco en compartir materiales, compartir enlaces de pues, cursos de formación, temas interesantes, cómo hemos impartido cada asignatura, comentar. Pero la iniciativa partió siendo una iniciativa en la que nos reuníamos todas las semanas para hablar de cómo íbamos a hacer las programaciones, de qué contenidos íbamos a impartir, de cómo se iba a implantar el curso en el centro, porque hay centros que han impartido añadiendo en ese margen que teníamos de horas al final, ese margen que daba el BOE, añadiendo unas prácticas en empresas, otros que han hecho como nosotros, ampliar el número de horas, etc. Hay otros que simplemente se han ceñido a las 330 horas, por ejemplo. Entonces, cada centro ha hecho un poco lo suyo, pero así compartimos un poquito de información y veíamos qué estaba pasando en otros centros, ¿vale? Entonces, yo os animo a que os unáis y en realidad me gustaría intentar potenciar esto un poco con Fran, porque la verdad que la idea es muy buena, ¿vale?
Por último, actividades extraescolares, pues siendo el primer año, obviamente estábamos todo el día preparando materiales y formándonos nosotros, así que no teníamos mucho tiempo, no teníamos contactos con empresas de la zona, lo cual, si tenéis tiempo, os animo a que vayáis adelantando, porque es algo que yo he ido haciendo durante este curso, pero ya hasta el curso que viene no vamos a empezar a hacer nada, ¿vale? Salvo una empresa semipública que es Nasertic, de aquí de Navarra, que trabaja en colaboración con la UPNA, con la Universidad Pública de Navarra, con investigadores de temas de inteligencia artificial y tiene un servidor dedicado para ello, hacen proyectos conjuntos, etc. Entonces, siendo una empresa semipública, nos pusimos en contacto con ellos y obviamente querían colaborar, como es lógico también. Y ahí tuvimos mucha suerte porque nos dejaron visitar su CPD, vimos cómo trabajaban, nos enseñaron algún proyecto que estaban ahí en ese momento probando, investigando y demás, ¿vale? Queríamos haber hecho más, pero por falta de tiempo no pudimos. En realidad nos propusieron hacer una colaboración, que luego os contaré, que era intentar hacer un proyecto conjunto. Pero bueno, luego os cuento un poco resumidamente, ¿vale? Vale, y esa es la situación que teníamos este curso. Ahora os cuento un poco los cambios que nosotros hemos propuesto para el próximo curso, ¿vale? Para que veamos un poco cómo está la situación. A nivel de docentes, el horario se sigue manteniendo, entonces son 100% interinos, porque os digo desde ya, los funcionarios en realidad generalmente quieren trabajar de mañana, es totalmente respetable. Entonces, es normal que sea impartido por interinos, ¿vale? La ventaja que tenemos para el próximo curso, que 2 o 3 docentes repiten materia. Digo 2 o 3 porque 2 son fijos, el tercero todavía no se sabe seguro, no ha elegido la plaza, ¿vale? ¿Qué aporta esto? Pues obviamente estos 2 o 3 docentes aportan su experiencia y su conocimiento, además van a poder concretar todo mucho mejor y saben un poco cómo orientar la asignatura. Y de cara a los docentes nuevos que vengan, la intención es compartir todos los materiales que hemos generado este año, intentar ayudarles, etc. Pero eso ya depende de la buena fe de cada docente. Entonces no se puede obligar. Pero bueno, la intención está hablada y es esa, ¿vale? A nivel de currículo y distribución horaria, este curso hemos visto sobre todo una gran deficiencia. En modelos de inteligencia artificial, si no se profundiza en nada, igual con 2 horas a la semana sería suficiente, con 60 horas totales. ¿Qué pasa? Que tienen una gran variedad de temática en el currículo. Quiero decir, tocan temas de sistemas expertos, de robótica, de inteligencia artificial tradicional, procesamiento del lenguaje natural. Son temas muy dispares que el objetivo de esta asignatura, si veis un poco los contenidos, es un poco hacer distintas introducciones a distintos ámbitos de inteligencia artificial, pero que con 2 horas no da tiempo a ver nada concreto. Y hay temas como el procesamiento del lenguaje natural o la robótica, incluso los sistemas expertos, que no se ven en otros módulos. Entonces, nos pareció interesante darle un poco más de peso. Y como programación de inteligencia artificial tenía tantas horas, en realidad creemos que quitarle 1 hora a la semana no afectaría en gran medida, ¿vale? Entonces, este es el cambio que hemos propuesto a educación y nos lo han aceptado para el próximo curso, ¿vale? Vale, a nivel de formación, ¿qué es lo que hemos previsto para el próximo curso? Bueno, para empezar, no sé si os habéis enterado, ahora en junio o finales de mayo, no recuerdo cuándo, hubo una convocatoria del MEC con formaciones para los cursos de especialización, no solo este, sino también el de seguridad y no sé si el de IoT también tenía una, estoy hablando de memoria, el de seguridad seguro, porque tengo compañeros que también se han apuntado, ¿vale? Que si os hubiera llegado la convocatoria a tiempo, hubierais podido apuntaros, ¿vale? Al curso de especialización. Es lo que digo, había una formación dedicada específicamente a este curso de especialización, en el que tocaban un poco todos los palos de todos los módulos del ciclo, ¿vale? Del curso. Por lo que me han dicho, hay tanto opiniones buenas como opiniones malas, como en todo. En general, hay módulos que profundizan bien y que hacen temas prácticos y están bastante interesantes, y hay otros que no entran tanto y se quedan un poco cojeando, por lo que me ha dicho algún docente que ya ha impartido el curso, ¿vale? No voy a entrar a concretar porque ahí ya también son un poco gustos, pero bueno, dentro de lo que cabe, que sepáis que estaba esa opción, ¿vale? Por otra parte, que sepáis que la UCLM, la Universidad de Castilla-La Mancha, este curso, nosotros nos enteramos en mayo, pero bueno, este curso ha estado impartiendo una formación semanal en la que enviaba vídeos, ejercicios, materiales, etcétera, todas las semanas, junto con 1 hora de tutoría, durante todo el curso, relacionado a este curso de especialización con todos los módulos. Cada semana enviaba materiales de los 5 módulos, ¿vale? ¿Qué hemos hecho nosotros en ese aspecto? Hemos hablado con ellos porque ya que tienen ya los vídeos grabados, tienen los materiales, tienen ejercicios, etcétera, hemos hablado con ellos para comprarles los materiales o bien para contratar la formación a partir del 1 de septiembre, para que los docentes que lleguen nuevos
o incluso los que ya impartieron el curso el año pasado tengan esa posibilidad desde el 1 de septiembre, ¿vale? Que no empiecen como nosotros con problemas de que nos empezaron mareando las empresas, de que nos iban a enviar materiales, de que luego la formación, de que no sé qué, y luego al final no fue gran cosa y al final perdimos tiempo, ¿vale? Entonces la intención es que según lleguen al principio del curso, directamente tengan ya la formación contratada. A esto Educación Navarra ha dicho que sí, solo falta que terminen de concretarlo todo, pero en principio nos han confirmado. Miquel, si me dejas, les Sí, comentaré a los asistentes que el ponente de después es precisamente, aunque nos hace una charla de comunicación a nosotros, porque es lo que pidieron, es precisamente un docente de la Universidad de Castilla-La Mancha que está también en lo que es en la innovación de la informática y la inteligencia artificial. Lo digo porque les tendrán también el contacto directamente con uno de los profesores, que es el que pues lleva, mejor. con el Carlos González, que creo que lleva Vale, también sí. muchos de los cursos. Tendrán también el contacto. Solo quería puntualizar eso porque ya que me lo Sí, has sí. puesto ahí, gracias. Sí, sí, genial, genial. Pues sinceramente, nosotros ya hemos hecho contacto con ellos y en principio, ya os digo, en Educación Navarra ya lo estaba hablando, ahora como estamos de vacaciones ya no sé cómo ha quedado la cosa y bueno, un poco por libre, pero el objetivo era ese. Entonces, mi recomendación para vosotros es, si podéis adelantar este contacto y conseguir esa formación para desde el 1 de septiembre empezar, mucho mejor, o incluso antes si pudierais, ¿eh? Porque eso que os ahorráis, esa ventaja que os lleváis. Por último, a nivel de formación, pues lo que os he dicho antes, hay 2 o 3 docentes que van a repetir, entonces tienen experiencia y materiales previos. Y además estamos los que, yo por ejemplo el año que viene no voy a impartir por temas personales, ¿vale? Pero voy a compartir todos los materiales que he generado, todos los que he utilizado y además, si cualquier compañero tiene dudas, no tengo ningún problema en dedicarle tiempo, resolverlas, etcétera. Y tanto como yo, el resto de compañeros que no van a impartir, ¿vale? Entonces, esa ventaja sí que se tiene de cara al próximo curso, ¿vale? A nivel de materiales, aquí voy a hacer un pequeño inciso. Antes os he dicho que el servidor de virtualización ha dado problemas, pero no os he dicho que el servidor de virtualización que tenemos está, para que me entendáis a nivel informático genérico, centralizado en CPU, RAM y memoria a nivel de disco duro, ¿vale? Esas 3 cosas vienen muy bien para las asignaturas de Big Data y por ello se va a potenciar y además se va a hacer una reserva del uso de las mismas para nuestro curso de especialización, para que a nosotros siempre nos vaya bien, ¿vale? Para poder aprovecharlo. Pero es que además para los módulos de inteligencia artificial, sobre todo sistemas de aprendizaje automático y programación de inteligencia artificial, el problema está en que lo que necesitamos, bueno, en general, perdón, voy a concretar un poco, en general vamos a trabajar con redes neuronales. ¿Cuál es el problema de las redes neuronales? Que el entrenamiento va a iteración a iteración, no se puede paralelizar fácilmente al menos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se aceleran estos entrenamientos? Usando tarjetas gráficas, ¿vale? Para ello, nosotros hemos tenido que terminar pidiendo un servidor independiente, ¿vale? Porque el que tenemos montado de virtualización no está planteado para trabajar con esta clase de herramientas, ¿vale? Entonces hemos solicitado a Educación un servidor independiente con la ayuda de la empresa semipública que os he dicho antes de Nasertic, que nos ha orientado un poco. Si necesitáis, ya os pasaré las características aproximadas que nos recomendaron para 15-20 alumnos, que es lo que tenemos nosotros, ¿vale? Y nos lo han concedido. Entonces, se supone que en septiembre-octubre ya tenemos el servidor instalado en el centro y podremos lanzar ahí los entrenamientos de las redes neuronales, etcétera, para las prácticas, de cara a acelerar todas las prácticas, ¿vale? Que luego hablaremos de casos concretos, pero veréis, si hacéis pruebas, veréis que es muy útil, ¿vale? Por último, hemos pedido una serie de Arduinos pequeños con unos motores, etcétera, que están ya preparados, un kit de estos típicos de Arduino, para algunas prácticas de sistemas de aprendizaje automático y también de inteligencia artificial con las de robótica, en las que quieren hacer una práctica conjunta entre los dos módulos. Quieren usar parte de robótica de lo que se aprende en modelos y parte del aprendizaje de sistemas de aprendizaje automático, para hacer los ejemplos típicos de seguir líneas o no chocarse o hacer una ruta y demás, ¿vale? Ejemplos bastante sencillos que hay en Internet. Pero así los alumnos lo podrán ver en físico, que siempre es un poco más llamativo, ¿vale? Que no en un emulador como han hecho este año, ¿vale? A nivel de programaciones, una condición que puse yo como coordinador, y eso me podrían haber dicho que no, pero nadie se ha negado, y os digo, en el equipo docente hemos tenido bastante suerte, que la gente colaboraba muchísimo, solicité que las redefiniesen en junio, que concretasen todos los contenidos, que con la experiencia que tenían cambiasen las temporalizaciones, que ponderásemos de manera conjunta en todo el curso cómo íbamos a evaluar, y esto lo hemos extrapolado también coordinándonos con el coordinador de seguridad que va a impartir el curso el año que viene, el próximo curso, ¿vale? Para mantener
una especie de homogenización entre cursos de especialización. Entonces hemos establecido, por ejemplo, que el 60% sean prácticas o exámenes prácticos o investigaciones, etcétera, un 30% unos pequeños exámenes teóricos o presentaciones, etcétera, ¿vale? Y un 10% que sea, ¿cómo lo pusimos? A nivel de, no quiero llamarlo actitud, ¿vale? Pero venía siendo un poco eso, venía siendo un poco que los alumnos colaborasen, que participasen, porque veréis que, bueno, como siempre, pero aquí destaca muchísimo que los alumnos, aunque sean maduros, hay 2 o 3, por lo menos en nuestro curso, que participaban muchísimo y 12 que no decían nada en clase. Entonces queremos fomentar esa participación y esa confianza de cara a que la gente tenga confianza para cometer errores, para probar ideas nuevas, Entonces queremos intentar potenciar eso, ¿vale? Y esos porcentajes los vamos a mantener en todos los módulos de todos los cursos de especialización del centro, ¿vale? Por homogeneizar un poco. A nivel de contenidos, pues hemos definido bien los contenidos en todas las programaciones, todo lo que hemos impartido, todo lo que creemos que habría que impartir el próximo curso y hemos quitado lo que hemos impartido que creemos que no tiene mucho valor. Eso, experiencia y a juicio propio. No hay mucho más, sinceramente. Además, hemos añadido, tal como os indicó ahí, un proyecto final común. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que entre módulos hemos decidido que las últimas 3 semanas del curso, todas las horas del curso sean dedicadas a un proyecto hecho a nivel grupal, en grupos de 3 alumnos, vamos a probar el próximo curso, en el que queremos que aunen temas de Big Data con temas de inteligencia artificial, pero un proyecto importante, no una práctica de 2 días de clase, ¿vale? Entonces, ya hemos hecho alguna pequeña propuesta porque nos ha llegado de otros centros solicitudes, pues, por ejemplo, hacer alguna aplicación de gestión de los horarios de los docentes, etcétera, estas típicas que se usan todos los años, pero intentar que sean un poquito más inteligentes, que acepten otro tipo de, de requisitos, etcétera. O partiendo de información de otros años, que ahí viene la parte del Big Data, intentar generarlo automáticamente, ¿vale? La distribución horaria, la distribución de los módulos incluso. Entonces, ahí tenemos algunas ideas relacionadas para intentar proponer el año que viene y probar a ver cómo sale esta iniciativa. Por otra parte, se me ocurrió a mí, basándome en un centro que vi en Donosti, creo que era, que tenían prácticas al final del curso, intentar promover unas prácticas en empresa. El tema está en que, como aquí se ha centrado mucho en el horario de tarde, tenemos varios alumnos que trabajan al mismo tiempo. Y hay pocas empresas que de 4 a 9 de la noche vayan a estar en la empresa. Entonces no podemos pedir que estén en esos horarios en las empresas, porque las empresas cierran aquí en Pamplona normalmente a las 5 o 6 de la tarde, igual alguna a las 7. Entonces no era muy viable. Y los alumnos que trabajan obviamente no podían ir por la mañana. Entonces, como no era muy viable, tiramos por el tema del proyecto. Si se imparte a la mañana, podéis usar el horario en el que se imparte en el centro para fomentar las prácticas en empresa, que nos parecía más interesante que el proyecto en realidad, ¿eh? Pero en nuestro caso, dada la situación que tenemos, decidimos al final tirar por el proyecto, ¿vale? Y luego vamos a mantener, obviamente, la orientación práctica, eso sí, porque ya veréis que siendo alumnos adultos y maduros, pues funcionan de maravilla. No se me ocurre otra cosa que decir. Si os dijera que la media de los alumnos de todos los módulos creo que rondaba el 8,3, creo que es bastante referencia, que estudian, trabajan y son muy responsables en general. Hay alguna excepción como todo, pero en general muy bien, muy buen grupo. ¿Vale? Y por último, a nivel de actividades extraescolares, ya termino mi chapa y empezamos el debate, ya lo siento. Sí que hemos empezado con unos primeros contactos con empresas de la zona relacionadas, ¿vale? Tenemos aquí varias empresas que hacen pequeños temas de inteligencia artificial, pero bastante útiles. Pues hay alguna de reconocimiento de caras, otras que hacen algunos videojuegos que intentan meter temas de inteligencia artificial sencillos y demás, que hemos dicho, bueno, pues hemos empezado a establecer pequeños contactos y parece que algunas de ellas sí que están interesadas en colaborar, en que hagamos visitas, en contarnos lo que hacen, etcétera, que nos parece bastante interesante, ¿vale? Y luego mantendremos, obviamente, el contacto con Asertic, la empresa que os he dicho antes, e intentaremos hacer el proyecto conjunto. ¿En qué se basa este proyecto conjunto? En que nos propusieron colaborar con unos de los investigadores de la UGNA, ¿vale? Porque querían hacer varias pruebas, pues la cosa sería implantar nosotros esas pruebas e intentar lanzarlas en nuestro servidor y mandarle los resultados y demás, ¿vale? Y hacer un estudio. Entonces nos pareció interesante también. Ya veremos en qué queda esto, pero la verdad que la intención por parte de Nasertic además es de colaboración muy buena y si tenéis alguna empresa similar, insisto, intentad
intentad establecer contacto porque nos parece muy importante. Además, os orientarán muy bien en qué es más importante, qué es menos importante, sobre todo cuando no sabes, qué es lo que nos pasa a la mayoría, para orientarte un poco en qué centrarte, ¿vale? Y ya con esto termino. Termino un poco la chapa que os he metido, ya lo siento, ¿vale? No me gusta ser tan pesado. Espero haberos dejado por lo menos un poco la idea de cómo hemos funcionado y qué queremos cambiar, que nos parece importante. Y ahora ya pues os dejo libertad para preguntar todo lo que necesitéis, aclarar cualquier duda y demás, ¿vale? Y voy a poner, espera, esto, ahí, listo. Dejo de compartir la pantalla, ¿vale? Por si acaso me va mal el internet o lo que sea. Sí, Que lo de los estoy horarios fuera de casa. sale, lo podéis hasta comercializar, ¿eh? Porque vaya lío, cuadrar horarios, espacios, grupos. Sí, sí, es que de ahí nos surgió la iniciativa en realidad, ¿eh? Porque había varios centros incluido el Dios nuestro, mío. pero había varios centros que nos mandaron solicitudes de, oye, ¿se podría hacer alguna aplicación? Claro, porque somos el centro de referencia de informática en Navarra. Y nos dijeron, a modo de aplicación, como quien hace una aplicación web. Claro, y dijimos, joder, dirección nos reenvió el correo y dijimos, ostras, pues puede ser un proyecto interesante que es súper útil. Sí, Porque yo creo luego que lo están los podríais requisitos. comercializar si sale bien. Claro, no, a ver, la idea tampoco es sacar ningún tipo de beneficio, ¿eh? Bueno, Pero si se puede ayudar y compartir, oye, sería ideal. Luego, obviamente, como todo, pues habría problemas, habría que hacer correcciones, habría que probar, pero si podemos sacar un proyecto interesante que encima a los alumnos les motiva, porque va a ser aplicado, va a ser útil, no va a ser típico proyecto que dices, va, lo guardo en el cajón del olvido, nos parece mucho más interesante, sinceramente. Pero voy a abrir el chat porque me acabo de fijar que están escribiendo y no he hecho caso, perdón. Estoy bajando, vale. Vale, mira, habéis preguntado por aquí antes cuántos alumnos en total. Vale, perdón, os contesto ahora, Amanda. Nosotros teníamos, este primer curso nos han permitido limitar el número de alumnos a 15. En teoría, la normativa que aplica es la misma que el FP, por lo menos en Navarra no han concretado nada más. Entonces, en teoría son 20 más repetidores, pero en la práctica nos han dejado limitarlo a 15, siendo el primer año. Creo, parece ser que el curso que viene van a mantener esa cifra, dado que siendo un curso de especialización y como no nos han otorgado apoyos, sino que cada docente ha impartido en un solo módulo, estando solo en el aula, viene bien estar con pocos alumnos, ya que son temas, sobre todo algunos de ellos, bastante complejos y si no veréis que se puede atascar mucho la cosa, ¿vale? Sigo respondiendo y luego si queréis activar los micros y preguntar en directo, ¿eh? No me importa en absoluto. ¿Vale? ¿Hay una aplicación? Vale, mira. ¿Para qué decís una aplicación? Sí, pues si queréis comentarla, por mí encantado, porque lo comentaré con el resto de docentes para el proyecto del próximo curso. Si pueden tener la referencia sería súper útil además, ¿eh? Vale, Os eso lo lo he comentado agradecería. yo. ¿Me escucháis bien? sí, Sí, Esto lo he comentado yo porque encontré una empresa de Europa del Este que tiene una aplicación que es auténticamente maravillosa para generar horarios, con infinidad de restricciones y además vía web o en local. ¿Vale? ¿Y cómo se llama? Perdona. Y ahora os lo pongo. Vale, sí, gracias. Vale. De hecho, para mí como jefe de estudios, para mí es absolutamente imprescindible. Sí, ya me imagino. és de pagament, és oberta? Es de pagament, pero el precio es ridículo para lo que ofrece. El precio es ridículo, estamos hablando que son 500 euros la licencia y 80 euros al año. No es caro. Para nada. Pero para nada. No. Si alguien quiere Pues para una tener demo, la referencia nos puede si venir alguien muy quiere bien. una demo, Vamos. bueno, la demo es totalmente funcional, lo único que no permite es imprimir y exportar, pero la demo es absolutamente funcional en cuanto a capacidades. Sí. Vale, mira, ahí has puesto el enlace. Gracias. Sí, pues ya te digo que la curiosidad haremos. Nuestra intención era hacerlo nosotros para intentar Pero relacionarlo. como puntos de partida está bien y a lo mejor Sí. pueden coger Bueno, muchas y ideas que para son tenerla como útiles. referencia y ejemplo a seguir, seguro que nos viene muy bien. Sí, muchísimas gracias. Vale. Vale, el resto, ¿alguna duda, problema, planteamientos, propuestas también se aceptan? Y yo Sinceramente, no, además.
para comenzar el debate, si queréis, Sí. saco un tema a la palestra, a ver qué opinan los compañeros que también tienen que empezar el curso. Es sobre, que imagino que no es exactamente igual, pero todo se basa sobre el mismo decreto. Nosotros recibimos unas orientaciones curriculares y es yo que he hecho un máster y que también he trabajado un par de años en el tema. He tenido que, para organizar el curso, hacer una adaptación curricular a los contenidos que ellos me indicaban, porque están muy completamente alejados de las posibilidades que tenemos con las horas que tenemos en el curso, pero no un poco, sino muchísimo. Entonces, si nos ponemos a mirar la adaptación que he hecho en base a mi experiencia, que podrá ser mejor o peor, luego con los contenidos que ellos nos piden que deberíamos impartir, no sé si rondo ni el 50%. De hecho, ese es el problema que hemos tenido en varios de los módulos, por no decirte en todos, además, ¿eh? Que muchas veces ponen una gran variedad de módulos con una gran variedad de contenidos, que además solo te ponen el título genérico, que tiene muchísima información y contenido por detrás, en los que no puedes entrar, porque es imposible. De hecho, yo al principio me había hecho una programación, ¿vale? Yo he impartido la asignatura de programación de inteligencia artificial, perdón, que no he dicho al principio, ¿vale? Y me había hecho una programación con una temporalización que ya, os digo desde ya, en diciembre llevaba 2 semanas de retraso. En diciembre. Y habíamos empezado a mediados, finales de octubre. Es inviable entrar en todo, porque luego encima veréis, o por lo menos a nosotros nos ha pasado, que la mayoría de los alumnos a nivel matemático no tienen una base importante que digamos, entonces estadística, tienes que repasar derivadas integrales, aunque sea a grosso modo para que entiendan, por ejemplo, el descenso del gradiente, que parece una cosa sencilla, ya lo veréis que no es tan complicado, por mucho que suene ahora mucho nombre así, pero no es tan complicado y al final los alumnos no tienen la base para aprender eso, no tienen la base para todo esto. Entonces, vas a tener que perder tiempo en las bases, vas a tener que perder tiempo en muchísimas cosas que en el currículo parecen pinceladas, pero que luego esa pincelada son 30 horas. De hecho, yo he sacado temas de una sola línea en el currículo. Quiero decir, entonces, es inviable. Entonces, tienes que intentar. ¿Qué hemos hecho nosotros? Como en teoría tienes que impartir el currículo entero, hemos dicho, bueno, pues ¿en qué temas nos vamos a centrar? Nosotros al principio de curso nos reunimos con la UPNA, que tiene un departamento de computación bastante importante, ¿vale? Que trabaja mucho con estos temas, y nos reunimos con ellos y nos dijeron, mirad, esto y esto son los puntos importantes. Entonces, fue en lo que nos centramos y el resto sí que hemos impartido, pero sin entrar. A modo más teórico, pedirles algún trabajo de investigación, que hagan alguna presentación de temas de con qué está relacionado y demás, pero sin entrar en las tripas, por así decir, porque es que es inviable. Y mirad que nosotros, educación nos amplió de las 330 a 600 horas, a que todas fueran de formación presencial, pero es que ni aún así llegas. Ni aún así llegas, y te entiendo perfectamente, Rubén. Entonces no me tengo que sentir ni peor persona ni peor profesor por, No, por recortar el currículum, ¿no? No. Y de hecho verás que el currículo además lo cogerás con las pinzas, porque hay muchas cosas que igual en el currículo te pone un montón de criterios de evaluación relacionados y dices, pues es que si habláis con entidades que estén relacionadas y demás, a nosotros nos pasó con la UPNA, nos dice, eso no se usa directamente y te quita un resultado de aprendizaje entero. Entonces, claro, no puedes dejar de impartirlo, pero bueno, pues haces un tema que te dure una semana, introductorio, comentas un poco de qué va la cosa y pasas a lo siguiente, porque como en teoría por ley tienes que darlo, a menos que hagas una adaptación, nosotros siendo primer año hemos evitado un poco, la verdad, pero sería buen planteamiento también centrar un poco usando adaptaciones curriculares, pero es imposible darlo todo y ahí tienes toda la razón del mundo. Y veréis que aunque hagas adaptaciones, si eres un poco animado que quieres impartir bien de cosas, que es lo que me ha pasado a mí, ¿vale? Yo suelo ser bastante animado e intento meter demasiadas cosas, aún así tampoco vas a llegar, porque los alumnos no te siguen. No siguen un ritmo, quiero decir, no siguen un ritmo como el de la universidad, para que tengas de referencia. El ritmo que se sigue es el del FP un poco más, pero no es un ritmo universitario. Y en esa misma línea te puedo hacer una consulta, ya que tú has comentado sobre las bases de matemáticas. Hay Sí, otro, sí, tema todas que quieras. hay otro tema que me preocupa, que es las bases de programación, porque nos vienen de dos familias distintas, unos de la informática y otros de la parte más de electricidad y electrónica. Y las bases en las que parten son muy dispares. Y entonces es un tema de los primeros semanas del curso, que nos vamos a encontrar en función de cómo equilibrar el tema de contenido o dificultad. ¿Empezamos directamente de cero? Pero si empezamos de cero ya empezamos con mucho retraso. ¿Cómo gestionamos esa situación?
Yo te puedo contar nuestra experiencia, ¿vale? Nosotros teníamos, de hecho, se me olvidó meterlo en la presentación, lo quería haber metido esto. Teníamos 8 alumnos del módulo de Administración de Sistemas Informáticos en Red, ¿vale? Que en realidad no son programadores, son Exacto. más bien técnicos. Teníamos 6 alumnos de módulos de desarrollo de aplicaciones web o multiplataforma y un alumno del de Informática y Telecomunicaciones, ¿vale? En realidad nosotros, por suerte, no hemos tenido ninguno de electricidad y electrónica. Digo por suerte porque si miráis un poco sus contenidos, no saben programar tal y como tú dices. Igual saben autómatas, pero no tienen nada que ver con lo que se hace aquí. Entonces, eso, con esa clase de alumnado sí que no sé qué haríamos. No tengo ni idea, no te puedo decir nada porque no tengo ni idea. Sí te digo que desde Educación Navarra se ha priorizado la gente que venía de módulos relacionados, más pues los que te digo, relacionados con la informática o telecomunicaciones informática, ¿vale? Antes que los demás. Han tenido prioridad a la hora de entrar. Pero a nivel de programación, pues te diré que, por ejemplo, en mi módulo, que era el que más programábamos junto con el de sistemas de aprendizaje automático, te diré que la mitad de los alumnos, los de ASIR, los de Administración de Sistemas Informáticos en Red, ¿vale? Tenían problemas al principio. ¿Qué hice yo para solventarlos? Dediqué, creo que fueron 3 semanas a dar las bases de programación con la excusa de que aprendieran Python, porque era el lenguaje con el que trabajábamos. Entonces, sí que tuve que hacer un repaso rápido, y además a nivel personal les metí caña porque les dije, os ponéis las pilas o no podemos perder el curso entero enseñándoos a programar. ¿Vale? Les pasé materiales para que hicieran en casa, les pasé ejercicios extra y el que quería los iba haciendo a nivel personal y voluntario, pero en general todos menos uno, sí que te lo digo, todos hacían todos los ejercicios que les mandé y dedicaban tiempo extra en casa, etcétera, ¿vale? Entonces, más que ese pequeño gap de 2-3 semanas que perdimos enseñando a programar con la excusa de que aprendieran Python, no hemos perdido. Pero insisto, nos han venido todos alumnos de las ramas de informática, que aunque sea ASIR, ya tienen una pequeña base de programación. No mucha, pero tienen una base. Si te viene uno de electrónica, no sabría qué decirte. Es que no solo del de electrónica, no solo me da miedo el tema de programación, sino también que aunque el currículum lo contemple, pues tendrá que saber algo de base de datos tradicionales, que el de electrónica ni ha tocado SQL. Es Sí, que... tal cual. Tal cual. Es que por eso nosotros, de hecho, debatimos de esto al principio de curso, cuando todavía no sabíamos qué alumnos teníamos matriculados, y teníamos miedo de que nos viniese un alumno de estos porque, tal y como dices tú, es que le faltan muchas bases de muchas cosas. Porque luego, por ejemplo, en sistemas de Big Data se pusieron a montar los sistemas en sí. Usaban Linux, usaban comandos de Linux, instalaban máquinas virtuales. Claro, una electrónica no tiene ni idea de nada de todo esto, salvo que se lo haya estudiado por su cuenta, claro, que siempre existe esa posibilidad, ¿no? Pero ante esa disyuntiva nosotros ya decíamos que no tiene sentido que gente de esas familias tenga acceso a este curso de especialización, porque no tienen las bases necesarias para ello. Sí, sí. Y se nota además, ¿eh? Se tiene que notar una pasada. Nosotros ya solo con los alumnos de ASIR, ya no, bueno, de hecho notamos la diferencia, que los de ASIR en las asignaturas de programación iban peor, pero en las de Big Data, sobre todo en la de sistemas, como tenían que andar montando, trabajando con Linux y demás, iban mucho mejor que los programadores. Entonces, quiero decir, se compensa, unos iban mejor en una rama, otros iban mejor en la otra. Si te viene gente que no tiene ni idea de ninguna, sinceramente veo muy difícil que lleguen a sacar el curso de especialización, al menos en un año, sinceramente. Bueno, Ahí ya... sí, nosotros queremos hacer algo más extensivo y sí que es verdad que ahora mirando la matriculación, pues quizá tenemos un 40%, tenemos 8 alumnos que vienen de la rama de electricidad electrónica y si nos pusiéramos duros, como comentas, de que no se van a sacar un año, pero siendo nuestro primer año tampoco lo Ya, hemos tomado como una filosofía de bajar el nivel del que nos gustaría y hacerlo como más extensivo y enseñar menos o de menos complejidad, pero lo que se enseñe, pues por lo menos que partan de una base para que luego cuando salgan al mundo laboral, pues partan de esa base. Y nos lo hemos sí, tomado así. Sí que nos podíamos tomar de otra manera, de que los contenidos son estos y tienen esta complejidad, y si tu base no te permite, pues tendrás que esforzarte extra, pero no hemos ido por ahí. es que Rubén, ¿y si feu equips que combinen? Sí. Si se hacen equipos que combinen la gente de electrónica con gente de, ¿no? Como si lo plantean Sí. por ABP, como los plantean. No, Sí. pero difícil. Cuando no reparten, cuando no han tocado Python, cuando parten unos de cero y otros no parten tanto de cero, las bases es que partimos de unas bases, partimos de unos temas tan complejos que el trabajar por ABP, que uno te tire y que el otro las vea venir,
Es que aquí no es un tema tan como otros ABPs donde uno pueda compartir la información el otro y el otro a partir de la compartición de su compañero lo aprenda y tal. Un compañero no le va a enseñar al otro programar Python de cero. Claro. Le va a enseñar el código que está implementando, le va a dar una idea, pero es que el otro necesita repasar, hacer sus ejercicios, hacer sus cosas. Pero ¿sabes qué te va a pasar también? O por lo menos a nosotros nos ha pasado, te cuento nuestra experiencia, que los alumnos que más saben y más dominan te van a exigir más. Porque nosotros hemos tenido literalmente 2 o 3 alumnos que nos exigían más de lo que nosotros sabíamos. Y siempre nuestra respuesta era siempre la misma. No lo sé, te lo cuento el próximo día. Y eso nos ha pasado varias veces, porque tienes algunos alumnos que siempre quieren más, que son aspiradoras. Entonces, claro, si bajas mucho el nivel, también te va a pasar que tendrás que preparar materiales para estos alumnos que quieran más. Entonces, la verdad que la casuística es complicada. ¿Cuántos alumnos vais a tener en total? ¿20 o 15? 20 20, ¿no? y he propuesto 15, pero me han dicho que no se pueden quedar plazas libres. Ya. Y tenemos una prescripción de 20 y pico, así que llenamos todas y lo que te digo, el 40% son de electricidad y electrónica. Pues es que con eso es lo que tendrías que intentar hacer, lo que intentaría hacer yo al menos, sería uno, intentaría trabajar paralelamente, se me ocurre ahora, un poco a nivel de código e intentar usar herramientas como las de cloud, por ejemplo, Canime o me da igual, Amazon, Azure, me da igual la que podéis queráis, ¿vale? Para que hagan lo mismo sin tener que programar. Que igual entienden los conceptos a nivel arrastrando cajitas y enlazando cosas, que es como se hace en Azure y en Amazon y demás, ¿vale? Sí. Que pones tú un clasificador, que entiendan los conceptos, aunque no sepan llegar a programarlos en Python o en lo que queráis utilizar. Pero aún así es que en una empresa van a tener que programar. Claro. También es complicado. Si puedo meter baza en el OpenAI de Internet, tienes lo de la traducción del lenguaje natural sí. al lenguaje que tú quieras. Si sirve Rubén, OpenAI te traduce el lenguaje natural al lenguaje de programación, que yo soy... Haremos lo que ha comentado Miquel, invertiremos unas 2 semanas y a partir de ahí pues ya buscaremos alternativas, unas 2 primeras semanas para repasar las bases y que quizá para unos es más aburridas que otros, pero a partir de ahí tiraremos millas y esperemos que los que les cueste más pues hagan ese refuerzo extra que se requiere para poder seguir el curso. Sí. Hombre, yo lo que os recomendaría sería también eso, preparar algunos materiales para los que les cueste más, decirles, oye, mira, ya que no sabes, toma, aquí tienes para trabajar en casa, intenta llegar hasta aquí esta semana, hasta aquí esta otra, y sobre todo no empezar con problemas excesivamente complicados desde el principio. Que yo, por ejemplo, pequé de eso, Yo empecé y a la 3ª o 4ª semana estaba haciéndoles un 3 en raya en el que tenían que programar la máquina inteligente. Me vine, sinceramente, me excedí muchísimo y ya dije, tengo que bajar porque ya vi que la mitad de los alumnos no me seguían. Entonces tampoco es cuestión de perderlos, ahí te entiendo. Pero yo tenía la ventaja de que eran informáticos, aunque fueran técnicos, de la rama técnica, más o menos me seguían. Entonces, lo que te digo, lo importante es que entiendan los conceptos y que entiendan cómo funcionan pues, los diferentes clasificadores, cómo hace una red neuronal, cómo funcionan las capas, tipos de capas, etcétera. Entonces, que entiendan cómo funciona todo eso. La parte de programación, luego verás que usando pues, Keras o TensorFlow, pues hacer redes neuronales es muy sencillo. En mi opinión, Yo no he tenido mayores problemas con eso. Tampoco te puedo prometer nada, porque si no saben nada de nada, igual esas 2 semanas tú las tienes que hacer en un mes. No lo sé. No lo sé. Bueno, sinceramente. Yo me tengo que ir ahora que tengo una reunión a las 12. Muchas gracias por... Vale. Gracias a ti, Rubén. Vale, pues nada. Venga, hasta luego. Hasta luego, Rubén. Vale, una cosita. Perdón, eso quiero decir. En el chat han puesto una pregunta. Que yo creo que se refiere a los dos módulos, a los 2 cursos de especialización, ¿no? Si los hacéis en paralelo o uno detrás del otro. Sí. No, los de... Perdona, ¿me escuchas? Sí. Sí, como hay la parte de Machine Learning que por currículum termina en redes neuronales y hay la parte de IA que empezarías pues con probabilidades y después algoritmo estrella y redes neuronales, una cosa que nos habíamos planteado nosotros era de primero hacer Machine Learning y acabar en que es una red neuronal y después hacer IA desde cero. Quería saber si vosotros habéis paralelizado todos los módulos
o habéis hecho uno después del otro. Sí. Y, por ejemplo, también entra programación. Si paralelizar Sí. programación y hacer, me lo invento, 3 horas a la semana de programación hasta el segundo trimestre y después al último trimestre hacer casi todo programación. Vale, mira, te entiendo, sí, sí. Te cuento dos alternativas, una la que hemos hecho nosotros y otra la que han hecho, por ejemplo, en Galicia con Fran, el que os he comentado antes, ¿vale? Que tenía bastante contacto con él en este curso, porque lo hemos hecho de manera diferente. Fran, el gallego, lo ha hecho tal y como decís vosotros. Primero impartió en 2 o 3 semanas, creo que fue, no me acuerdo de sus temporalizaciones, ¿vale? Pero impartió primero toda la asignatura de modelos de inteligencia artificial, con la inteligencia artificial tradicional, introduciendo un poco cada tema, pero a nivel teórico y sin entrar en grandes prácticas. Luego impartió la de Machine Learning y por último la de programación. ¿Por qué? Porque él impartía los 3 módulos, entonces se organizó así. En nuestro caso, como éramos 3 docentes diferentes, el centro decidió que se paralelizaba todo. Entonces dimos los 5 módulos de forma paralela. ¿Qué hicimos nosotros? Organizarnos entre nosotros para no pisarnos el terreno. Me explico. Los temas de modelos, quitando que a veces menciona un poco las redes neuronales, ¿vale? Son totalmente independientes a los de Machine Learning y programación. Entonces, en modelos fueron un poco a su aire, salvo las redes neuronales, que solo hizo una introducción teórica y puso ejemplos, cogió ejemplos de Internet de pues, OpenAI y demás, de uso, ejemplos de uso, de proyectos ya terminados, de mirad qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿vale? Pero a nivel teórico, nada más, no entró más. Entonces se ahorró tiempo para el resto del temario. En cambio, en Machine Learning y en programación, como íbamos un poquito de la mano, lo que decidimos nosotros es que en Machine Learning también iban a programar solo una práctica de cada tipo de clasificador, etcétera, si veis un poco los contenidos, pero iban a programarlos. Entonces, lo que hicimos fue, yo como tenía muchas horas en programación de inteligencia artificial, desde el principio fui yo el que perdí todo el tiempo en enseñarles Python. Y en Machine Learning entraron solo en la fase teórica. Teórica más alguna investigación, trabajos, etcétera, pero en programación nada. Y después de 3 semanas empezaron a programar ellos. Empezaron pues, con los ejercicios sencillos, una regresión lineal, una regresión logística, y con eso ya me daba tiempo a mí a ir cogiendo más ventaja y que los alumnos aprendieran a programar algo mejor. La relación con las redes neuronales que tocamos los dos, lo que hicimos fue Machine Learning después de Semana Santa, exactamente, además, después de mediados de abril, se metió ahí porque además tuvimos un problema con que hubo un profesor que se dio de baja, faltó profesor durante 3 semanas en octubre, no, en noviembre, perdón, entonces hubo un retraso ahí. Y como iban retrasados, al final, después de Semana Santa, empezaron con las redes neuronales, igual un poco tarde. Pero lo que hicimos fue, como yo iba un poco más adelantado, teniendo tantas horas en el módulo, también, que eso me ha ido muchísimo, lo que hicimos fue impartir yo cómo funciona una red neuronal por dentro. Incluso yo les pedí programarla a los alumnos, una básica, neuronas normales, sin capas raras, ¿vale? Y después empecé a enseñar TensorFlow y Keras, que son 2 librerías relacionadas con esto, ¿vale? Ya si deseáis curiosidad un poco sobre el tema, son las primeras que os saldrán de referencia. ¿Y qué concretamos? Que cuando llegase el de Machine Learning a la parte de redes neuronales, les diera PyTorch, que es la otra librería de referencia. De esa forma no nos pisábamos exactamente en la parte de programación, y en la de contenidos él repasaba un poco lo que yo ya había visto, porque no llegó a entrar en mayor profundidad que yo en realidad. Lo ideal hubiera sido, pues por ejemplo, que yo diera las capas convolucionales y él diera una red neuronal recursiva, por ejemplo. Pero como yo tenía bastante más ventaja y me centré más en la programación, si miráis el currículo, la asignatura de programación en realidad no habría que programar tanto, ¿eh? Habría que usar más herramientas online como Azure, Amazon, etcétera, o Canime, ¿vale? Pero yo me centré más en la programación. ¿Por qué? Porque por mucho que usemos Azure, por mucho que usemos Canime o Amazon, si no sabes para qué sirven las distintas herramientas, las distintas capas, las distintas funciones de coste, etcétera, no tiene sentido enseñarte a usar una herramienta que puedes aprender porque a nivel de usuario es sencilla, no es complicada esa herramienta y son las 3 muy similares, ¿vale? Entonces yo dediqué, por ejemplo, el último mes y medio a aprender estas herramientas, pero el resto del curso lo he dedicado a programar todo el curso entero. Por eso saqué tanta ventaja. Entonces yo ya enseñé las redes neuronales recursivas, las redes convolucionales, los autoencoders, etcétera. Todas estas redes que, si curiosáis un poco, están todas relacionadas, son similares, cambian las capas que se utilizan, etcétera. Pero todo eso lo enseñé yo. Pero claro, insisto, con las librerías
de TensorFlow y Keras. El compañero que hizo la contraria, enseñar PyTorch. ¿Por qué? Porque así si van a la empresa, usen una o usen las otras, saben un poco de las dos, cómo funcionan, las conocen y no tienen que aprender nada nuevo, ¿vale? Pero sí que es cierto que en contenidos nos pisamos, que nuestra idea para el próximo curso era intentar separar algunos tipos de redes para verlas en una asignatura y otros tipos de redes en la otra, pero cogiendo ventaja en la de programación, eso sí, eso siempre. ¿Vale? No sé si te he respondido. Sí, gracias. Sí. Vale. Gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Y yo ya, ¿O algún debate? última cosa. Sí. La otra cosa era el hecho de entrenamiento. Claro, estás hablando de Azure, de Amazon Web Services y demás. No sé si llegasteis a plantear tener algún tipo de servicio vuestro de hardware Sí. para poder... Sí. Vale. Sí, eso es lo que os he dicho antes, que hemos solicitado para el próximo curso un servidor propio para los de inteligencia artificial con GPUs, ¿vale? Porque obviamente Azure, Amazon, etcétera, tienen un coste. Un coste que este año hemos hecho la versión de prueba porque estuvimos un mes y medio y nos valía, sinceramente. Pero si quieres hacer entrenamientos de temas, de ejemplos un poco más complejos o que tratan imágenes o de generadores de textos también, que hemos hecho alguno, claro, el entrenamiento, yo he hecho un ejemplo en clase de generación de texto que yo lo hice en mi ordenador de casa, que por suerte pues tengo un ordenador con una tarjeta gráfica, etcétera, pues entrené en 5 minutos y tiene una práctica preparada para que fueran haciendo pruebas, etcétera. ¿Y qué me pasó? Que fui a clase y en los ordenadores de clase, que no tenían ninguna tarjeta gráfica decente ni nada, ese entrenamiento tardó, creo que fueron 30 o 40 minutos, lo que a mí me costó 5. A raíz de ahí, esto te estoy hablando en febrero, marzo creo que fue. A raíz de ahí empezamos a mover el tema de solicitar un servidor propio porque no podíamos trabajar así, era inviable. Porque si quieres que los alumnos hagan pruebas, que prueben distintas combinaciones, porque no les vas a dar tú la solución directamente, sino que tienen que probar distintas configuraciones. Si quieres que hagan esas pruebas, los entrenamientos tienen que ser de 5 minutos máximo. Entonces, era inviable. Y por eso hemos solicitado un servidor propio. ¿Qué es lo que os digo? No os he puesto en la presentación las características, pero si alguno está interesado, os mando las características de la petición que hemos hecho, porque en nuestro caso, no sé cómo funcionará en Cataluña, en educación navarra, si sobrepasa los 10.000 euros, tú no puedes solicitar a una empresa el servidor que te interesa ni nada. Entonces, ¿qué hemos hecho? Lanzar una petición a educación y luego ellos tendrán que ofertarlo a las empresas y recibir varios presupuestos, etcétera. No sabemos en qué quedará la cosa. Pero en teoría sí que nos han dicho que para septiembre, Aquí en octubre, Cataluña es tendríamos el igual. servidor. Aquí en Cataluña Sí, ¿no? funciona igual, sí. Lo que puedes hacer, si quieres, es cuando me pases la presentación, si lo adjuntas, yo a la gente que está inscrita en el Sí, curso reenvío un mail sí, encantado. con toda la información. Sí, encantado, además. De hecho, mira, me lo voy a apuntar porque luego soy de esas personas que se me olvidan las cosas. Pregunta Miquel Tarazona Sí. que por qué no se busca financiación para hacer un proyecto entre centros. Yo creo que eso canalizarlo a través, no sé, de Bankia, Dualiza, Exacto. estas cosas. Me refería a estos Pues, proyectos de Dualiza que podíamos, entre sí. diversos centros que tenemos esto, no hace falta que nos compremos 7 máquinas cada centro, una cada centro, podríamos tener una sola máquina en algún sitio y acceder a ella para realizar todas las simulaciones. Pues sinceramente sería muy interesante. No voy a decir nada porque esto ya seguramente sea por falta de mi experiencia. Ahí no tengo otro argumento. Sí, porque no sabía ni que se podía solicitar algo así. Sinceramente, nosotros también en Navarra es que es una casuística peculiar. A nivel de informática hay 2 o 3 centros que imparten FPs, pero es que alguno imparte una línea de grado medio, alguno un par de líneas de grado superior, pero en la comarca de Pamplona somos el único que lo imparte y tenemos toda la familia entera con varios cursos y demás. Entonces, claro, siendo el centro de referencia, directamente lo hemos solicitado para nosotros y nadie me dijo nada de hacer nada conjunto. Al igual que tenemos el servidor de virtualización, pero sería interesante. El tema está en que hay algunas financiaciones y tal que requieren que sean proyectos entre comunidades autónomas, es decir, que en este caso sí que sería factible. Claro, sí. De hecho, más te voy a decir, en ese aspecto, mi compañero Luis Sampaio, el que es el coordinador del curso de especialización de ciberseguridad para el próximo curso, ha estado intentando hacer una red de colaboración entre centros, entre comunidades autónomas, etcétera, y de hecho estaba intentando solicitar presupuesto para montar un servidor,
no a nivel de prácticas como tú propones, pero que me parece muy interesante, sino a nivel de colaboración para mantener, pues para crear artículos, compartir materiales, informaciones, etcétera. De intentar aunar todo. Pero me parece más interesante tu propuesta, realmente. Sinceramente. Es que no, eso Te lo falta de digo, experiencia como coordinador. te lo digo No sé. porque, por ejemplo, en el último congreso de FP Empresa hubo algún centro de Madrid que sí que tenía colaboración con otros centros a nivel de cloud y de virtualización y tal. Es decir, de la misma manera. Sí, sí, al final es lo eh, mismo. sí, sí, pero con otras tecnologías más adecuadas para lo que se está haciendo y ya está. Pues la verdad que, porque no lo sabíamos y ya nos han concedido nos han adjudicado el tema del servidor. Pero si podéis moverlo entre vosotros, sinceramente, y de todas formas, esto no solo entre vosotros. En el enlace de la presentación que os he puesto del grupo de colaboración, proponedlo. Lo ideal sería unirse varias, no varias comunidades autónomas, incluso poder intentar solicitar algo para todos. Pero algo potente, claro. Obviamente para soportarnos a todos tiene que ser algo potente, pero si es común, al final se podría repartir el gasto entre comunidades, además. Y como dices tú, seguro que hay ayudas, seguro que hay financiaciones por ahí que son interesantes. Sí, sí, sí. Eso me parece ideal, además. Eso lo voy a poner para hablarlo en el centro, para comentarlo. Sí, sí. Muchas gracias. Y por aquí, a ver, voy a revisar el chat, perdón. Si tenéis cualquier duda, preguntad, ¿eh? Una pregunta, Miquel. Antes has comentado que habían otras comunidades, otros centros que habían desarrollado el currículum con 330 horas. Si vosotros, que lo habéis implantado, 600 ya se ha hecho como corto, ¿no? Que teníais que recortar contenidos y demás, aparte de que habían algunos un poco obsoletos o que no se podía ahondar más. ¿Habéis tenido contacto con aquellos centros a través de este grupo de Telegram? 330 horas, repiten, ¿no? Bueno. Sí, a ver, el tema de estos centros es que no, desde su departamento de educación, o por lo menos eso nos hicieron llegar en septiembre, ¿vale? No les han concretado en qué o a qué dedicar el resto de las horas. Entonces el centro que ha hecho ha cogido el currículo a nivel estatal y ha hecho tantas horas por módulo, ¿vale? El problema que han tenido ellos realmente es que no han profundizado tanto como nosotros. Y eso es un hecho, es que es inviable. Y esto viene un poco de la mano de lo que hemos dicho antes. Tú, si entras un poco en los contenidos que pone en cada módulo, puedes darlos a nivel teórico, pinceladas, con las que, en mi opinión, los alumnos no aprenden, ¿vale? En mi opinión, porque yo soy de la opinión de que se aprende cacharreando, probando, jugando y haciendo, sobre todo haciendo, ¿vale? Ellos no han podido hacer. Y de hecho, alguno de los centros me sorprendió creo que era alguno de los de Castilla y León, creo, ahora no me acuerdo, que en la de programación de inteligencia artificial se pegaron hasta diciembre solo haciendo Python, NumPy y Pandas, que son dos librerías de apoyo, de trabajo con matrices, lectura de ficheros Excel, etc. Digo, tanto tiempo. Yo en 3 semanas enseñé, 2-3 semanas enseñé Python para repasar, en 2 semanas enseñé NumPy y en otras 2 semanas enseñé Pandas. Y ya empecé a funcionar. Ahí ya cada docente lo ha hecho un poco a su manera, pero ya te digo que no han profundizado tanto ni de lejos. No, no, no. Es que era imposible. Era imposible. Y han tenido problemas. Pero siendo el primer año, en todos los centros hemos estado un poco a la deriva, no sé cómo decirlo. ¿Vale? Entonces sí que han tenido problemas, sí, sí. Lo que pasa es que luego, en realidad, nosotros en junio, tanto Fran como yo habíamos dicho de intentar reunirnos y tal, pero al final no lo movimos. Entiendo que Fran habrá estado tan liado como yo, preparando el siguiente curso, pero lo interesante hubiera sido volver a reunirnos y compartir experiencias, que era nuestra intención. Compartir experiencias, ver cómo nos ha ido, qué hemos llegado a impartir, qué no hemos llegado a impartir, y propuestas para el próximo curso, que al final es lo que digo, la colaboración, compartir la experiencia, ver cómo nos ha ido a cada uno. Lo que dices tú, enterarnos de qué ha pasado con este centro de 330 horas. Ha ido comentando, yo me acuerdo, el docente este, no me acuerdo cómo se llamaba, no sé si era Jesús, no sé, no me acuerdo muy bien, ¿vale? Ha ido comentando alguna vez de cosas que tocaba y demás, pero yo veía que eran muy superficiales, para mi gusto al menos, ¿eh? Que luego todos sabemos que tenemos unos alumnos, depende de los alumnos, depende de tu capacidad, del tiempo que tengas disponible. Y como todo, pues habrá dado hasta donde ha dado, pero sí, sí, no han llegado tan lejos, eso te lo aseguro. Y eso que yo tampoco estoy orgulloso, ¿eh? Yo el año que viene llegaría más seguro, porque lo tendría mejor planteado, quitaría unos temas que he dicho que he perdido mucho tiempo, por ejemplo, he visto que les cuestan. Por ejemplo, lo de programar la red neuronal ellos solos. Pues hay unos que lo entendieron muy bien, que entendieron muy bien el descenso del gradiente, que entendieron muy bien las funciones de coste, etcétera,
pero hay otros que mucho peor. Entonces, igual es mejor verlo a nivel teórico y pedirles hacer un ejercicio a mano de las sumas, las multiplicaciones, etcétera, y luego ya usamos librerías. No sé, tampoco no hay una solución ideal y en un año no te puedo dar mucha más información, sinceramente. Me encantaría darte otra experiencia, pero no lo sé. No lo sé. Vale. Gracias. Nada. ¿Alguien más? Nosotros estamos asustados. Así estábamos todos en septiembre. Bueno, estábamos hasta en marzo asustados, también te lo digo. Es que, mira, a ver si lo encuentro, porque uno de los alumnos que nos había pedido información me dice, mi formación viene de la FP. He estudiado medicina en la Universidad de Barcelona, estoy acabando un máster en bases de datos de inteligencia artificial en salud en la Autónoma. Estoy especializado para sacarme el doctorado en Data Science en salud. Va a ser bases de álgebra, conocimientos de estadística, nociones de programación en Python, en bases de datos relacionales y no relacionales. Claro. Si veo un perfil como este alumno junto con el perfil de los otros alumnos míos que han hecho ASICS, que tal, digo, sí. ¿Cómo montamos esto? Ya. Es imposible. Imposible. En ese caso ya me lo estás diciendo todo, imposible, porque seguramente ese alumno ya sepa mucho más que los docentes. Efectivamente. Partiendo de esa base. Es que, y aún así, pregunta, ¿ese alumno tiene algún FP? Porque en teoría, el acceso a estos cursos de especialización, eso te iba a decir, no puede acceder. Exacto. De hecho, cuando estuve hablando con algunas empresas que se dedican a temas de biomedicina, etcétera, ¿vale? Que es, digamos, el campo desde donde nos han pedido estos especialistas. Y ninguna de las empresas con las que estuve hablando, con gente que conozco desde hace muchos años y tal, acababan de ver el perfil de estos alumnos dentro de sus empresas, ¿vale? Es decir, me decían, dice, yo no necesito a alguien de FP con nociones de inteligencia artificial, digo, necesito un señor que sepa mucho de medicina, de biomedicina, etcétera, al cual le enseñemos a programar. Sí. Entonces, estamos encontrando que estamos resolviendo un problema, pero desde el enfoque contrario al que deberíamos tener. Es decir, lo que está pidiendo el mercado es que a este señor que me ha escrito el correo se le den las nociones necesarias de programación en inteligencia artificial. No a alguien de FP darles unas nociones con unas bases que no tienen, de estadística, de matemáticas, etcétera. Tal cual. De hecho, ahí te entiendo muy bien, porque precisamente es algo que yo debatí con la dirección del centro, que no tiene sentido este curso de especialización. Quiero decir, no me interpretéis mal, ¿eh? Me parece muy interesante la alternativa, pero ¿qué sentido tiene que intentes formar en temas tan complejos, porque son muy complejos en realidad, a alumnos que no tienen las bases para ello y que luego además la aplicación suele ser concreta a un ámbito específico? Entonces, cuando le planteen un problema específico, primero se tendrá que formar en ese ámbito. Tal y como dices tú, pues la biomedicina, por ejemplo, pues te tendrás que formar en el problema que te están contando, tendrás que entender ese problema y luego ver cómo aplicas esto. Entonces, yo no veo a un alumno de FP capaz de hacer eso. Igual te podría decir, sí, mis 2-3 mejores alumnos de este curso serían capaces. Sí, 2-3 de 15. Y te lo digo así de claro. El resto, pues lo que sea problemas genéricos, usar librerías, etcétera, bien, pero problemas específicos y concretos, que eso es lo típico en la aplicación que tienen estos sistemas. Quiero decir, cuando sales de reconocimientos de caras que ya están hechos, cuando sales de ejemplos que ya están hechos, lo veo muy poco aplicable y muy complicado. Sí, tienes toda la razón del mundo. Yo es que no es porque yo lo pensase o no, yo fue después de hablar con un par de empresas que son potentes en este ámbito y lo que me pidieron me parece muy interesante, pero no así. Dicen, lo que yo necesito es que este señor que tengo aquí trabajando en el departamento de bio vaya contigo, pero no a estudiar este curso de especialización, sino a estudiar programación en DAO, por ejemplo. Tal cual. Eso les resulta más interesante. De hecho, tenemos varios alumnos universitarios de ingeniería de caminos, ingeniería electrónica, de obras públicas y tal, que han venido a estudiar programación, pero a los ciclos de DAO o DAM, y están encantados porque eso sí que les completa el currículum.
Sí, sí, tienes toda la razón del mundo. De hecho, a ver, yo la conclusión a la que llegué con estos cursos de especialización es que a nivel de educación nos han planteado de cara a intentar promover el emprendimiento. El emprendimiento de que alumnos que salgan de estos ciclos, de estos cursos de especialización, dentro de un par de años, 5 años o lo que sea, intenten crear sus propias ideas y emprender. El problema está en que es difícil emprender cuando lo que tienes son conocimientos genéricos. Pero no se me ocurrió otro argumento para este curso de especialización, sinceramente, porque estoy muy de acuerdo contigo en que esto es aplicable generalmente en ámbitos muy concretos y no tienen esos conocimientos y normalmente un FP no tiene la habilidad para autoformarse en esos problemas tan específicos. Por eso te digo que en mi clase yo apostaría por 2 o 3 alumnos. ¿Por qué? Porque me han demostrado esa capacidad. Pero si no, no estaría nada seguro, ¿no? De hecho, en realidad, a nivel laboral, yo quería que tuvieran prácticas en la empresa, de hecho lo peleé, pero al final me dijeron que no, precisamente por eso, porque tenemos alumnos que trabajan y demás por los horarios, etcétera. Pero me interesaba eso para que por lo menos tuvieran un contacto ya con la empresa, porque si no tienen ese contacto veo muy difícil que puedan llegar a introducirse. De hecho, en el chat hay una pregunta que te dice, ¿y las 100 horas de prácticas las conseguisteis hacer para todos? No, 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 no. Precisamente es algo que hemos planteado para el próximo curso, pero que dirección del centro me dijo que no. Quiero decir, nosotros todas las horas al final las hemos dedicado a la docencia y para el próximo curso, las últimas 3 semanas las hemos decidido que en coordinación de todos los módulos vamos a dedicarlas a un proyecto, al proyecto, por ejemplo, que hemos comentado antes de la distribución horaria, etcétera. Pero a nivel de prácticas este año no lo hicimos porque siendo el primer año no teníamos contacto con ninguna empresa ni nada. Y para el año que viene, dirección me dijo que no, precisamente por eso, por lo que os digo, son alumnos que este ciclo se imparte de tardes. Entonces, muchos de ellos, en nuestro caso creo que era un tercio, trabajaban y lo justo salían de su jornada reducida o lo que sea para venir directos al curso de especialización. Entonces, no podían irse a otra empresa para estar que 1 hora, 2 horas, porque en Pamplona al menos los horarios suelen cerrar a las 5, 6, 7 de la tarde, las que cierran tarde. Y si el curso de especialización está orientado de 4 a 9, iban a estar 2 o 3 horas como máximo en la empresa. Era un poco inviable. Y no se podía adelantar a la mañana porque algunos de ellos trabajan. Entonces, dada esta casuística, la dirección del centro me dijo que no se podía plantear, porque no podemos decir, no, pues unos alumnos prácticas y otros alumnos proyecto. Era un poco injusto en ese caso. Entonces decidimos tirar por el proyecto. Pero en realidad, si lo orientáis en vuestros centros a que va a ser algo que se va a impartir en horario de mañana, a mí me parece mucho más interesante. Yo sigo insistiendo sobre el tema, ¿eh? Si podéis hacer contacto con las empresas y que metan el morro, que vean cómo trabajan y que las empresas conozcan a los alumnos, igual así tienen más oportunidades de inserción laboral relacionada a este curso de especialización. Pero no os puedo decir la solución, vamos. Es lo que yo haría, bajo mi conocimiento y experiencia, que es poca. No sé qué opináis. No, gracias a ti por la pregunta. ¿Vale? Entonces, más que eso no os podría decir. Lo interesante, yo como todo, en los FPs pienso lo mismo a todos, ¿eh? Es meter el morro en la empresa, que te conozcan, conocer cómo trabajan y luego, por mucho que nos guste, los docentes enseñamos las bases y en la empresa se aprende de verdad cómo se funciona. Entonces, lo ideal para mí es eso. De hecho, no serían 3 semanas. Lo ideal para mí hubiera sido que el último mes y medio estuviera en la empresa, por ejemplo. Casi como una FCT, que están 2 meses, si no lo recuerdo mal. Depende del ciclo. Pero para mí, eso ya es opinión personal. ¿Vale? También tened en cuenta que si implantáis prácticas de un mes, mes y medio, tenéis menos tiempo de docencia, que eso os va a afectar. Es algo que tenéis que tener muy presente. Pero bueno, intentar hacerlo lo mejor posible. Este primer año, os aviso desde ya, va a ser mucho trabajo en casa, aprender y ver, vosotros iréis viendo cómo orientar cada uno de vuestro módulo, los contenidos y hasta dónde profundizar. Porque seguro que os pasa, a algunos pasará como a mí, os lo digo desde ya, que intentáis entrar hasta el fondo y luego veis que es inviable. Es inviable. Pero bueno. ¿Alguna otra duda por ahí? ¿Algún...? A ver, por chat, no. No sé si queréis comentar algo más. De todas formas, ante cualquier duda, en la presentación que le pasaré a Mar tenéis mi email. Bueno, si queréis, de hecho, os lo pongo aquí, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, me podéis escribir sin problema. Ahora de vacaciones, obviamente, responderé con un poco de tranquilidad, pero si no, normalmente respondo en el día, sinceramente, o 2 días como mucho.
y os atiendo en todo lo que pueda ayudaros, ¿vale? Por cerrar en Sí. positivo, has dicho que la valoración de los alumnos era muy buena, ¿no? Por dar Muy también buena. ánimos, ¿no? Sí, a ver, en realidad, nosotros lo que hemos visto, comparando también con los otros cursos de FP y demás del centro, es que la madurez y la capacidad de trabajo y concentración en clase no tienen nada que ver con los alumnos de un FP normal, y menos ya si hablamos de grados medios. Estoy hablando de que son mucho mejores que alumnos de segundo de FP superior, para que tengas una referencia, pero mucho mejores, ¿eh? Yo proponía prácticas y había alumnos que las terminaban en la mitad de tiempo, otros que obviamente les costaba más, y los que las terminaban no se quedaban ociosos. Me decían, oye, Miquel, ¿qué pasa si yo hago lo que sea? Y os decía, prueba. Y se ponían, y no perdían el tiempo mirando el marca ni mirándolas. Se ponían a probar, se ponían a investigar, se ponían a mirar otras posibilidades, otras alternativas, y curioseaban, que es algo que a mí en otros FPs no me ha pasado, igual algún alumno puntual, pero es que aquí me lo hacían todos menos uno. Y hablo literalmente todos menos uno. Todos. Entonces, en ese aspecto sí que hemos visto que hay un nivel de madurez y de interés mucho mayor que en cualquier otro FP. Mucho mayor. Y insisto, por cierto, para que tengáis una base de la que partir, que a mí me parece interesante, luego obviamente cada cual pues, te gustarán más o menos los materiales o no, unidos al grupo de Telegram porque tenemos un drive en el que compartimos también materiales, el que quiera, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, solicito a los docentes de mi centro, creo que todos no lo han hecho, ya cada cual, pero algunos lo hemos hecho, que hemos compartido todos los materiales que hemos generado, igual no todos los enlaces que subíamos a Classroom, pero los materiales que hemos generado hemos compartido todo. Entonces, si queréis tener una base de la que partir, que obviamente yo, por ejemplo, podéis mirar los míos, veréis que hay una carpeta de Pamplona, programación de inteligencia artificial, y ahí tengo yo un zip con todos los materiales que yo he generado. Yo le daría la vuelta a todo, os lo digo desde ya. Podéis cogerlos, darle una vuelta más, si tenéis más conocimientos que yo, encima mejor todavía, pero tened una base de la que partir, porque os va a ahorrar mucho trabajo, sobre todo al principio. Y si tenéis más tiempo para formaros más y para aprender más, iréis con mucha más ventaja y mejor. Mi opinión, ¿eh? Yo me encantaría volver a impartir el curso, porque por temas personales no lo voy a hacer, pero me encantaría. Y sería lo ideal. Y le daría una vuelta a todo, insisto. Pero si queréis una base de la que partir, unidos al Telegram, os compartirán un drive, tenéis ahí todos los materiales, no solo míos. Frank creo que también los ha subido, el gallego, que es un señor que sabe muchísimo, pero muchísimo más que yo además, y estupendo, además, estupendo. Entonces ahí ya vosotros veréis, pero a mí me parece muy interesante. Y luego año en año seguir compartiendo. De hecho, lo ideal sería seguir colaborando, hacer reuniones, coordinaciones conjuntas. A mí me encantaría, porque creo que puede ser muy positivo. Y además ahí, por ejemplo, podrían salir temas como el que hemos comentado antes del servidor conjunto, de cómo se iba a gestionar, etcétera. Que Se ahí puede pueden hacer salir alternativas muy buenas. una propuesta, ¿no? Al nuevo coordinador cuando lo Claro. tengan de informática de Futura Sí. FP o al coordinador del sector, se le puede hacer una propuesta y una de estas jornadas invitar a centros de otros, o sea, a docentes de otros, no sé si vos semblaría Sí. interesante, de otros centros de otras comunidades. Sí. Yo, si queréis una recomendación, insisto, Francisco Puentes. Ya veréis que es un señor. No sé si podrá, querrá, luego obviamente cada uno tiene nuestra vida personal, pero a nivel de colaboración es el que inició todo, del que partió la idea y con muy buena actitud, muchas ganas de colaborar, muchas ganas de participar además, y veréis que es con diferencia la persona más activa en el grupo, porque responde a todo el mundo generalmente, siempre. Entonces nada, si, insisto, cualquier duda, problema, tenéis mi email, podéis contactar conmigo sin ningún tipo de problema ni de reparo, vamos, podéis pedirme lo que sea, en la medida de lo posible os ayudaré. ¿Vale? Entiendo que este primer año, además, sobre todo el primero, será complicado. Mucho ánimo, mucho esfuerzo y poco más puedo deciros. Y que descanséis bien en vacaciones, eso sí. Yo deciros que cuando contacté con Miquel, me dijo lo primero eso, me dijo, ¿cómo voy a decirte que no si es una colaboración con otros docentes? Voy a decir que el ánimo de Sí. colaborar ha estado ahí y fue lo primero que, si te acuerdas, Sí, fue sí. lo primero que me dijiste. Sí, porque al final me parecen muy bien todas estas iniciativas. Es decir, en realidad yo no me consideraba el más adecuado porque, os lo he dicho antes, no soy ningún experto y además tengo muy poca experiencia docente y primer año como coordinador además. Es decir, no se puede juntar más novato que yo. Pero si no compartimos lo poco que sabemos, mal vamos para mejorar. Y si queremos hacer las cosas bien, que es lo ideal, hay que colaborar.
yo creo que los compañeros habrán sacado provecho de todo lo que les has contado, porque me he enterado yo, que soy de imagen y sonido un poco. Creo que ellos habrán aprovechado más la Pues charla. me alegro, me alegro. Si ha sido así, me alegro de verdad, ¿eh? Si os sirve y cualquier duda, insisto, tenéis mi mail, lo que necesitéis, preguntad. ¿Vale? Y si queréis os pongo en contacto con el resto de docentes del centro que han impartido estos módulos, que algunos de ellos, os digo desde ya, sean más colaboradores que otros, como en todas partes, pero bueno, si se animan a ayudaros también, de hecho, algunos seguro que os ayudan, os lo digo desde ya, porque están muy por la labor también, ¿vale? Pero eso, os pongo en contacto con ellos si queréis, lo que haga falta. ¿Vale? Pues muchas gracias, Miquel. Yo creo que si nadie tiene nada más, lo podemos dejar aquí y agradecerte muchísimo tu cooperación, Miquel. No, Muy gracias a agradecidos. vosotros. Gracias a vosotros y sinceramente muy buena iniciativa. Ojalá nosotros hubiéramos tenido lo mismo, sinceramente. Nos habría ahorrado varios Partió de quebraderos. ellos, partió de muchos de los docentes que están aquí. Quiero decir, la idea Sí. de buscar un especialista que explicara cómo se había hecho partió del grupo. Fue idea suya. Pues muy buena idea, sinceramente. Pues nada, lo dicho. Cualquier cosa, aquí me tenéis, ¿vale? Vamos hablando. Muchas gracias, Miquel. Te dejo que te retires. Gracias a vosotros. Hasta luego. Venga, hasta luego. Feliz verano. Igualmente. Nosotros tenemos... Bueno, voy a parar de grabar ahora, que hemos despedido a Miquel. Vale.